las bienaventuranzas, ¿cierto? ¿Cuántas son? 8. Las bienaventuranzas abren el conocido sermón de la montaña o sermón del monte. El sermón más impactante de la historia de la humanidad. El predicador más poderoso de la historia de la humanidad. Predicando que ha llegado la hora. El reino de Dios ha llegado. Y el rey del reino pone las reglas. Y habla de las características de sus súbditos, de los ciudadanos celestiales. El sermón de la montaña. Jesucristo está hablando a sus discípulos, hablando acerca de un cambio de mentalidad, hablando acerca de una transformación. Jesucristo, desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7, el sermón conocido, Sermón de la Montaña, está hablando de las características que el Espíritu Santo produce en la vida de los cristianos. No son características naturales. No tiene que ver con temperamento. Tiene que ver con la obra que el Espíritu Santo comenzó en el comienzo de la jornada cristiana, en la conversión, y también de la constante por la cual vamos a percorrer toda la vida el proceso de santificación. Entonces, Jesucristo parte el sermón diciendo que el carácter de los hijos de Dios parte reconociendo su estado espiritual, su pobreza espiritual, su necesidad de Dios. Y eso nos lleva a un arrepentimiento tan profundo que nos lleva al llanto, a las lágrimas. Y eso nos hace llorar delante de Dios porque no estamos conformes con nuestro estado espiritual y luchamos día a día. Como Pablo, que dice que el bien que quería no hacía, pero el mal que no quería hacía. Pero luchaba con toda su fuerza para ser parecido con Jesucristo, el gran propósito del Sermón de la Montaña. Que nosotros seamos parecidos con Cristo. Y después empieza y sigue hablando de características que son naturales en cristianos transformados. O sea, que cada cristiano que tuvo un encuentro con Cristo tiene que tener estas características, todas que se van desarrollando en su carácter. Ser manso, tener misericordia, ser misericordioso, reconciliador, santo, limpio de corazón, tener hambre, sed de justicia. Están todas las promesas que el Señor hace a estos cristianos. Y las 7 bienaventuranzas, que son estas características que serán desarrolladas por el Espíritu Santo en la vida de los cristianos, nos lleva automáticamente a una situación, a la persecución. Ser un cristiano cómodo, sin tener ninguna batalla en su trabajo, en su colegio, en su universidad, en su vecindario, en donde está, significa que hay algo que no está bien. Porque nosotros, Cristo dice que seremos odiados por causa de su nombre. O sea, no estoy diciendo que tenemos que ser mal educados, porque no, tenemos que ser los más educados posible. Pero lo que nosotros no hacemos es sacrificar la verdad. En el nombre de la diplomacia, en el nombre de no herir al prójimo, no. Nosotros no negociamos la verdad. Y por eso somos perseguidos. Bueno, el resultado natural de eso está en Mateo capítulo 5, versículo 13. Te invito a leer, es un versículo y que tiene mucho que ver con los 2 versículos que siguen, después los 3 versículos, en que Jesucristo dice, bueno, nosotros que tenemos una vida transformada, nosotros ahora somos sal de la tierra y luz del mundo. Pero hoy día yo me dedicaría solamente a hablar acerca de la sal.
Dice el versículo 13, nosotros vamos a leer todos juntos en su Biblia o aquí en la pantalla. Dice, vamos todos juntos, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Aquí Jesucristo está hablando de identidad, ¿cierto? Está diciendo, vosotros sois. Bueno, vamos a tener un tiempo de oración. Padre, tú me conoces profundamente. Sabes, Señor, de las luchas de mi corazón. Conoces mis pecados y también de los hermanos míos que están sentados. No hay ninguno de nosotros dignos de estarnos delante de ti. En este momento, una vez más, clamamos, imploramos tu favor y tu misericordia, Señor. Y que tu palabra poderosa pueda, Señor, bendecirnos y transformarnos en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando el Señor Jesucristo dice, y yo antes de leer el texto ya les hablé del contexto, el versículo 13 tiene que ver con el resultado de una vida en que las bienaventuranzas son trabajadas en nuestro carácter, y una vez que nosotros desarrollamos todas estas características, es imposible que nosotros no seamos un impacto donde estamos. Es imposible que no hagamos la diferencia en donde estamos. Cuando Jesucristo dice que somos la sal de la tierra, Él está hablando de las propiedades que tiene la sal, que eran muy importantes para su tiempo. Vamos a hablar después de algunas de ellas. Pero cuando yo leo este texto, que yo creo que la mayoría de nosotros aquí conocemos, nosotros estamos aquí en una iglesia presbiteriana. Hay muchas iglesias sanas, fieles y verdaderas. Hay muchas iglesias hermanas. Pero la iglesia presbiteriana fue fundada por John Knox, un escocés del siglo XVI, que tuvo influencia de Calvino. Y cuando John Knox está en Escocia, Escocia es un país católico. En el siglo XVI, por medio de la vida de John Knox, el parlamento fue obligado a tomar una decisión. Escocia se convirtió en un país protestante por medio de la lucha, del trabajo de un hombre, John Knox, el padre del presbiterianismo. Cuando Inglaterra estaba en guerra con Escocia, la reina de Inglaterra decía: yo no temo el ejército de Escocia, yo temo las oraciones de John Knox. Eso es ser sal de la tierra. Es hacer diferencia. Un monje con 95 tesis en una ciudad pequeña, en una iglesia pequeña, clava 95 tesis que va a volcar el mundo de punta cabeza. Un hombre, Martín Lutero. Otro padre de la iglesia, luchando, les comenté hace poco acerca de Atanasio, que leía las Escrituras. El Espíritu Santo confirmaba en su corazón que Jesucristo era hombre y Dios a la vez. Era una persona con dos naturalezas. Y las personas se levantaban en las controversias cristológicas, en los concilios, diciendo: no, Jesucristo es Dios. ¿Cómo se te ocurre decir que Jesucristo es hombre? Eso de alguna manera lo va a rebajar en su puesto de Dios.
Y otro decía, no, Jesucristo es solamente hombre, no tiene nada de Dios porque nació, es carne. Y él decía, no, Jesucristo es hombre y Dios a la vez. Es el infinito Dios hombre. Solo, luchando solo en la historia. Y en español no existe eso, creo, pero en portugués está el verbo atazanar, que viene de Atanasio, que viene de perseverar, que viene de insistir. Por causa de la lucha de Atanasio, hermanos, nosotros hoy día tenemos paz en la cristología. Jesucristo es Dios y hombre. Un hombre que dijo, cuando todos se levantaron en su contra, diciendo, ¿cómo eres capaz de solo enfrentar el imperio? Dice, yo confío en Dios. Y si tengo convicción, como la tengo en las Escrituras, que se levante todo el mundo en mi contra, yo estoy con Dios y no me aparto de Él. Sal de la tierra. Hermanos, entonces cuando Jesucristo está hablando con sus discípulos, con todas las personas que están ahí, acerca de ustedes son la sal de la tierra. Lo que en realidad nosotros podemos ver en este poco versículo, algunos principios. Yo quiero compartir con ustedes. Porque la pregunta es, ¿por qué Jesús toma la figura de la sal para identificar a sus discípulos en este sermón tan conocido en la historia? Sí, porque Él está tomando un buen ejemplo de lo que Él espera de nosotros. Primeramente, nosotros tenemos que entender un tema de identidad. El Señor nos está diciendo, oye, si ustedes quieren, yo les propongo. O puede ser que ustedes sean. No, vosotros sois. Es una afirmación que tiene que ver con nuestra identidad. O sea, no es una opción que nosotros seamos diferentes. Nuestra identidad, fuimos criados a la imagen y semejanza de Dios y reflejamos a Dios por medio de todo lo que hacemos con nuestras vidas. Entonces, hermanos, nosotros hoy día tenemos que tratar de contestar una pregunta. La pregunta es, ¿cuál es el propósito de ser de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu vida? ¿Por qué tú estás vivo? ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Para quién vives? Hermanos, Jesucristo está hablando con sus discípulos, no está diciendo, mira, yo estoy proponiendo que ustedes me pongan como algo secundario en sus vidas, en sus corazones, un accesorio. No, porque Dios no permite un corazón dividido. En este mismo sermón, en el capítulo 6, Él va a decir que nosotros no podemos servir a dos señores. Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, nosotros necesitamos entender nuestra identidad. ¿Quién somos? ¿Cuál es el propósito real de nuestras vidas? No basta una persona querer ser sal o pensar y decir que es sal. La sal es verdadera, es inconfundible. Entonces, cuando Jesús dice, ustedes son sal de la tierra, ¿con quién Él está hablando? ¿Con quién? Con aquellos hermanos que pasaron por un proceso llamado metanoia. Metanoia. Aquellos que fueron transformados, aquellos que pasaron por el arrepentimiento, aquellos que se postraron delante de Cristo y lo reconocieron como su Señor, ciudadanos del reino, personas transformadas y centradas en el Evangelio. Personas que no comparten lealtades con otros dioses, con ídolos, personas que sirven al Señor de todo corazón. Sin metanoia, el sermón de la montaña no hace ningún sentido para nosotros.
es bla, bla, bla. Sin embargo, si fuimos transformados por el poder de lo que hizo Jesús en la cruz, si fuimos resucitados con Él, nosotros somos sal. Y nuestro testimonio es fundamental. La semana, y perdóname, el predicador siempre está en una línea de no ser autorreferente, pero también no está todo el tiempo tomando otros ejemplos sin vivirlos, y esta línea es muy peligrosa. Yo quiero pedir permiso para compartir una experiencia que tuve esta semana. Fui cortar el pelo. ¿Y dónde voy? ¿Y dónde tú vas? Somos enviados de Dios. Yo tomo taxi, Uber, taxi más que cualquier otra cosa. Cuando estoy hablando con personas, yo no sé quién son estas personas. Yo tengo un deber. Yo soy sal. Eso es para mí. Entonces estoy pasando y miro una persona, un hombre, y voy para allá a cortar el pelo, y estoy decidido no levantarme sin decirle quién es Jesucristo. Y cada paso que yo daba en su dirección, mi corazón estaba tomado por eso. Entonces me senté y, Señor, dame la oportunidad para compartir la fe, porque no sé cuáles son tus propósitos para esta persona. Entonces estoy ahí hablando de Brasil, empiezo a hablar del mundial, en fin, y eso, y por qué estás en Chile. Soy pastor. Digo, ¿qué? Pastor. Pero pastor de iglesia, sí, pastor de iglesia. ¿Y sabe qué? Yo no estoy aquí solamente para cortar el pelo. Estoy aquí porque Dios me mandó aquí. Porque tengo un mensaje de Él para su corazón. Él se detiene, toma un celular y me muestra unas frases que está en su celular diciendo, yo no sé si es una canción, no sé, unas frases de efecto, no sé lo que es, pero es algo así. Tú solamente tocarás los cielos cuando estés de rodillas. Y me dice, hace 2 semanas yo entregué mi vida a Cristo. 2 semanas. En un culto. Pero nadie me ha discipulado. Llevo 3 días, 3 noches orando, con tantas dudas, y estaba aquí, no había nadie, y yo estaba, Dios, si tú realmente me amas, tienes un propósito para mi vida, envíame a alguien que me hable de ti. Y en lágrimas estábamos los dos ahí. Porque Dios es un Dios que contesta la oración. Pero tú y yo podemos pasar y no hacer ninguna diferencia. Pero podemos pasar y ser instrumentos en las manos de Dios para la transformación de esta ciudad, de esta comuna. Y nuestra visión no puede ser menor que esa, hermanos. No puede ser. Nuestra identidad. Fuimos llamados para eso. Bueno, y el Señor también utiliza el ejemplo de la sal por su valor. Ustedes saben dónde viene la expresión salario. Porque el sal en la época de Cristo tenía un valor en que las personas trabajaban y recibían sal. El sal era tan valioso que era como una moneda. La persona recibía y cambiaba. Por su valor.
No era barato como hoy día. Porque ustedes saben que no había refrigerador y la sal tenía el poder de conservar los alimentos. Por eso tenía tanto valor. El Señor también está diciendo a los discípulos, a los suyos, que tenemos un gran valor porque fuimos creados a su imagen. Y también tenemos un propósito en vida. Nuestra vida tiene un propósito, no estamos ahí por casualidad, no vamos al médico por casualidad, no nos enfermamos por casualidad, no trabajamos en tal lugar por casualidad, somos enviados por Dios a donde estamos. Con un propósito, claro, de parte de Dios. Y no podemos perder la oportunidad. Y hermanos, cuando el Señor dice que nosotros somos la sal, está hablando de su valor, porque no sé si ustedes han pensado que todo cristiano verdadero tiene un valor intrínseco. Pues el Espíritu Santo de Dios produce en su íntimo y en su interior una serie de cualidades inigualables. Conforme nos dice Gálatas capítulo 5, 22. Amor, alegría o gozo, paz, longanimidad, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Estas cosas el Señor ha desarrollado en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Somos santuario del Espíritu Santo. Cuando el Señor dice que somos la sal, Él está diciendo que este mundo es beneficiado por causa de sus hijos amados y preciosos que están aquí para hacer diferencia. Por el valor que tiene la sal. Por el valor que tiene el sacrificio de Jesús en la cruz por los suyos. Es tan interesante que yo les mencionaba 2 domingos atrás, si no me equivoco, ¿quién somos para Dios? Príncipes, princesas, hijos, hijas, su tesoro particular, dignos de honor, no porque en nosotros tenemos cosas buenas, sino por la obra de Cristo por medio de nuestras vidas. El Señor pagó un alto precio por nosotros porque nos amó. Nadie nos toca sin que Dios lo permita. Somos suyos. Jesucristo dijo que nadie nos saca, nos quita de su mano. Dijo que el Señor volverá por nosotros, porque somos sus hijos amados. Somos la sal porque el Señor puso valor en nosotros, porque Él nos creó a su imagen y semejanza, porque Él nos salvó por la obra de Cristo. Entonces, a lo mejor tú sufres con algunas cosas, como por ejemplo, yo soy pequeñito, yo soy gordito, yo soy grande, yo no sé qué, mi color, mi condición social, mi apellido, mi carrera. Oye, yo no sirvo para eso, no sirvo para el otro. Eso no es cierto. Porque Dios te hizo así porque quiso. Y tu valor no está en las cosas que tienes, sino en quién eres delante de Dios. Príncipe y princesa de Dios, en sus manos. Nadie es como tú. Como dice la Biblia, Pablo, somos como un poema de Dios, obra de arte. A pesar de que unos son un poco más feos que otros, pero el Señor nos mira con una mirada escatológica, mira con los lentes de Cristo. Entonces ve una obra que todavía está inacabada, pero Él la ve perfeccionada. Una broma, hermanos. Somos hermosos a los ojos del Señor siempre. Pero ¿por qué Jesús también utiliza la sal? Otra enseñanza. Y les mencioné por la capacidad que tenía la sal de conservar los alimentos. Porque los alimentos se corrompían con el tiempo. Ustedes aquí en Chile no se come mucho bacalao, ¿cierto?
¿O sí? Pero no tanto como en Brasil comemos. Y se conserva bacalao con sal. Meses. Hay una región de Brasil que es muy común, algo que llamamos carne seca. La carne y la sal. Pueden quedar un año sin refrigerador con la sal y no se corrompe. Porque la sal tiene la propiedad de mantener las propiedades de la carne o de los alimentos. ¿Por qué Jesús está utilizando este ejemplo? Porque esta sociedad está corrompida, está rota. Y la sal, que son sus hijos, los cristianos, son aquellos que van a frenar de alguna manera el avance de la corrupción. ¿Dónde está el hermanito Juanito Pérez, cristiano, en la universidad y todos sus compañeros están hablando de cosas que desagradan a Dios y él llega, él es respetado porque es un cristiano, porque tiene un buen testimonio? Él no es aquel que se convirtió en la rueda de los escarnecedores. Él es una persona que hace diferencia. Él es una persona que es respetada por lo que cree y es valiente. Porque no tiene miedo de confesar públicamente su fe. Como me acuerdo cuando estaba en el colegio y una profesora de ciencia empieza a decir acerca del darwinismo, que fuimos evolucionados, bla, bla, bla. Una compañera mía, que fue una persona importante en mi caminata cristiana, levanta la mano y dice: profesora, no es así. No es así. Y la profesora dice: ¿cómo no es así? No, no es así. Fuimos criados por Dios. Él nos creó. Porque en Génesis capítulo 1 dice que en el principio Dios nos creó. Y con nosotros creó todas las cosas. No, pero tú estás hablando de fe. No, yo estoy hablando de ciencia. Yo estoy hablando de verdad. Entonces, pase adelante. Explícanos. Y de una manera sencilla de un adolescente y habló acerca del Evangelio. Y mis compañeros terminan aplaudiendo. Sal hace diferencia. No es absorbido, causa un impacto. En Brasil se come muchos porotos todos los días. Aquí menos. Cuando tú vas a hacer 10 kilos, 20 kilos de porotos, estoy exagerando, tú no metes 10 kilos de sal. Pone un poco, porque tiene una capacidad. El Señor está utilizando un ejemplo maravilloso para decir, aunque somos pocos, podemos causar un impacto en la sociedad. Si nosotros le somos fieles. Entonces, ¿dónde estamos? Nosotros somos instrumentos que de alguna manera frena el avance de la corrupción en este mundo. Yo escuchaba, si no me equivoco, fue el pastor Roste que estaba hablando, pastor Roste que fue pastor en esta iglesia, al principio del 2000, llegó aquí creo que en el año 2000, y él estaba contando un ejemplo, en un café estamos conversando, de un amigo que el niño con menos de 20 años, terminando la universidad, la carrera, fue a hacer su práctica. En el trabajo habían 2 lesbianas solamente y él. Y ellas ya vivían juntas. Y ya tenía como que estaba con el programa de adopción. Vivían juntas. Y él llegaba puntual. Hacía buen trabajo. Honesto. Llegaba en la hora. Salía no antes, pagaba el precio de trabajar en este lugar, hacía bien su trabajo, daba un buen testimonio, decía la verdad y su manera, su vida, las bienaventuranzas aplicadas en su vida, en su corazón, su testimonio, fue causando un impacto en aquellas mujeres. ¿Sabe qué pasó? Una de ellas se enamoró de él. Él no fue absorbido por un mundo corrompido. Al revés, era menos, minoría. Y hizo la diferencia.
sal de la tierra. Dios bendice a sus hijos fieles donde están. No importa dónde están. Cuando Jesús escribió la carta de Apocalipsis, escribe a la iglesia de Pérgamo, donde está el trono de Satanás. Jesús dice, abrió una puerta en este lugar. Y por fin, ¿por qué Jesús dice que somos sal? Por su capacidad de dar sabor e impactar. Una de las grandes búsquedas del ser humano es por sabor, es por sentido en la vida, es por propósito en la vida. Hay muchas personas frustradas, desanimadas, sin un propósito para vivir, sin saber para dónde va, por qué vivo, a dónde voy y la muerte. Ayer estaba yo hablando en un funeral en la noche de una familia aquí de la iglesia. Hablaba de eso. Las personas están sin sentido para vivir. Y Dios puso en el mundo, ¿quién? Los cristianos. Los que tienen gozo, los que tienen propósito en la vida, los que saben de dónde vinieron, para dónde van, por qué viven. Nosotros. Hay muchos engaños, el diablo, el mundo, la concupiscencia, la carne, nosotros, el ego. Las personas están equivocadas, están engañadas por una mentira, porque muchas veces la iglesia perdió la capacidad de hacer la diferencia. En mi generación o una generación anterior de pastores, antes de mí, hubo un predicador muy conocido en mi país, en la década de 90. Y yo me acuerdo que estaba comenzando a dar los primeros pasos en la fe. Y estaba ya en el seminario. Nosotros escuchábamos sus prédicas, leíamos sus libros. Era un hombre de Dios. Y hay un sermón que él predica acerca de este texto, en que él dice, él lleva a las personas a reflexionar, ¿para qué sirve la sal que está dentro del salero? Para nada. ¿Cierto? La sal que está dentro del salero cumple su propósito cuando sale del salero. ¿Cierto? La iglesia, que somos nosotros, dentro del templo, somos la sal dentro del salero. Cumplimos nuestra misión, hermanos, cuando salimos. Cuando vamos a cortar el pelo, cuando tomamos un taxi, cuando estamos en la empresa y nos damos cuenta que una persona que trabaja con nosotros está triste. ¿Qué pasa contigo? Oportunidades para predicar el evangelio. No estamos aquí por casualidad. El Señor nos puso. Somos sus hijos, somos la sal, somos la diferencia. Todo cristiano verdadero que pasó por la metanoia tiene el sabor de Cristo. Por eso somos cristianos, pequeños cristos. De ahí viene. Por eso está la gran tarea de la iglesia, discipular, hacer personas parecidas a Cristo. Si nosotros no cumplimos la misión de discipular personas, estamos perdiendo nuestra identidad y nuestro propósito de ser. Yo voy caminando para terminar y quiero recordarles que Jesús aquí hace una advertencia cuando habla de nuestra identidad, cuando habla de nuestro propósito. Él hace una advertencia, dice, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. O sea, la sal que no sala no sirve para nada, para ser echada en el suelo y pisada por los hombres. No tiene ningún propósito. Juan el Bautista dice, todo árbol que no produce fruto debe ser cortado por la raíz y echada al fuego. Está hablando de personas religiosas que no son cristianas. Se autonombran cristianas, pero no lo son, porque no dan frutos. ¿Y cómo se manifiestan los frutos? Discipulado.
vida, impacto, diferencia. Quiero concluir diciendo lo siguiente. Si algún cristiano no es conservador, en el sentido de conservar, no es capaz de dar sabor a la vida de las personas y impacto en estas vidas, un impacto transformador a su alrededor, no tiene valor intrínseco, no es cristiano. El cristiano verdadero es aquel que un día se arrepintió de sus pecados, abrió su corazón a Jesús, tuvo una experiencia con Él y empieza a recibir las cualidades de Cristo. Estos son la sal de la tierra. Es impresionante el ministerio de Billy Graham, que murió este año. Quizás el único pastor que predicó en Norte Corea. El pastor que fue un instrumento de Dios para que en régimen de Gorbachev los soldados se convirtieran y alabaron a Dios por medio de su vida. Uno de los hombres que llevó más personas a Cristo durante su vida. En su ministerio tomó 4 decisiones. Yo creo que la mayoría conoce. Nunca estar a solo con una persona del sexo opuesto. Primera decisión. Segunda, nunca hablar mal de ninguna iglesia, ninguna religión del otro. Cada uno responsable por sí. Yo tengo que servir a Dios. ¿Dónde están los hermanos que no están aquí? Están viendo el mundial, están viajando. Cada uno cuida su vida. Cada uno es responsable por su vida. Yo estoy aquí. Tomé mi decisión de estar aquí. Soy bendecido por estar aquí. Y que el Señor toque los corazones. Otra cosa, como trabajaba con cruzadas evangelísticas, muchas personas se convertían. Nunca poner los números por demás, siempre por abajo. Cuarto, todas las ofrendas que recibían, porque recibían muchas ofrendas, no venía para él. Él tenía un sueldo. Trataba el tema de la plata con mucha transparencia. 4 decisiones. Algunas sencillas, pero hizo de este hombre uno de los instrumentos más poderosos en las manos de Dios en el siglo XX. Termino contando a ustedes un ejemplo de algo que en Brasil hay hoy día estoy hablando mucho de Brasil, no sé por qué. Pero eso me llamó la atención. Hay un programa, hay una emisora grande de televisión ahí, que hizo un cuadro y un programa, y yo vi de grandes empresas que el CEO o el dueño de la empresa se disfraza, pelo, barba, lentes, incluso los dientes, se cambia y se pasa por un funcionario, por un trabajador, y entra en el trabajo como quien está empezando. Entonces, una de las empresas grandes, famosas, un tipo millonario se disfraza de trabajador y va. Y lo recibe una persona. Y dice, aquí está llegando un fulano, y Juanito Pérez va a empezar a trabajar aquí, y tú le tienes que enseñar, el jefe está hablando a él. Ok, enséñale las cosas que él tiene que aprender. Ok, entonces el tipo sale y él dice, placer, mi nombre es tal, yo te voy a acompañar, yo voy a tratar de enseñarte, bla, 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 bla. Ustedes se imaginan estas cosas. Y de repente él decía, oye, yo cometí un error, pero no quiero que las personas sepan. Era el jefe. Y le decía, mira, te voy a decir una cosa. Si tú quieres crecer en la vida, tienes que ser honesto. Tienes que trabajar duro. Tienes que llegar temprano. Tienes que dar un buen ejemplo. Y el jefe, escuchando todo eso, no mienta a las personas. Hay una persona que confió en ti aquí. ¿Por qué vas a mentir? Y bla, bla, bla. Y el hombre, una semana así. En la otra semana, llega el jefe, sin disfraz, y lo llama. Y él no tiene idea de lo que está pasando. Pero está tranquilo. Y dice,
Había un hombre que vino a trabajar contigo semana pasada. Ah, sí, sí. De hecho, no lo vi. Soy yo. Yo quiero saber por qué. ¿Qué te pasa? Tu honestidad, tu ejemplo, tu vida, ¿por qué? Él se da cuenta de que el jefe estaba trabajando con él. Antes de trabajar para ti, yo sirvo al Rey de Reyes, Señor de Señores, el Rey de mi vida. Y tengo que dar un buen ejemplo. El hombre, emocionado, le dijo, necesitamos personas con esta honestidad e impuestos de confianza. Y lo ascendió. Sal de la tierra. Pongamos de pie, hermanos. Oremos.